fijaros, ¿cuáles serían los 5 pilares? Señorita, perdone, ¿puede repetir? Es que se ha quedado un poquito colgado. Ujú, La última parte, es que la última parte no ha salido bien. Puede, vale. antes de la égera. Vale, sí, fijaros, básicamente ese traslado que hace Mahoma de, digamos, la Meca a Medina, ¿vale? Ese viaje que él hace durante 10 años para intentar instaurar el Islam en toda esta zona de aquí, se llama Égira, ¿de acuerdo? Es la escapada que hace Mahoma desde la Meca hacia Medina. 10 años después regresará a su tierra y con un gran ejército conseguirá islamizar toda esta zona. ¿De acuerdo? Muy bien, señorita, muy Bueno, bien. decíamos, ¿cuáles son los 5 pilares del Islam? Que estos muchos lo sabéis, además os suelen gustar bastante. Bueno, pues tenemos por un lado la profesión de fe, es decir, lo que viene siendo pues rezar 5 veces al día, ¿de acuerdo? Por otro lado, perdón, esa es la oración. La profesión de fe sería creer en un Dios y solo en un Dios que sería Alá, ¿de acuerdo? La profesión de fe sería creer en un solo Dios que sería Alá. La oración, pues la oración de 5 veces al día, intentando siempre estar orientado hacia la Meca, ¿de acuerdo? Y con sus rezos correspondientes. Además de eso, ahora como bien ha dicho don Jorge, ¿no? Pues también el ayuno importantísimo durante el mes del Ramadán, ¿de acuerdo? Además, también tienen que pagar una especie de impuesto que se llama el zakat, ¿de acuerdo? Ellos lo consideran una especie de limosna, ¿vale? Porque realmente, aunque se diga que es obligatorio, ellos lo hacen con gusto, ¿vale? Pues esta limosna obligatoria o este tipo de impuesto que ellos tienen que pagar se llama zakat. Y por último, peregrinar, aunque sea una vez en la vida, a la Meca, ¿de acuerdo? Que sería como la ciudad sagrada en la que ellos se encontrarían. Bueno, pues fijaros, si veis esta parte naranjita un poquito más oscura, esta sería la zona que estaba ya islamizada antes de la muerte de Mahoma. Cuando Mahoma muere, le sucederán unos personajes que se llaman los califas. Bueno, pues estos califas se expandirán, si lo veis, por todas estas zonas naranjitas, ¿de acuerdo? Hasta ahí llegarán. Los musulmanes llegarán a un montón de lugares y a un montón de confines de la tierra. Y la pregunta del millón, ¿cuáles son las causas de que los musulmanes consigan conquistar rápidamente una vez que muere Mahoma? Bueno, fijaros, en un primer momento por la debilidad tanto del imperio bizantino como del imperio persa, ¿de acuerdo? Donde veis Persia y Imperio Bizantino eran un poquito débiles y los musulmanes eran un poquito más fuertes, entonces consiguieron conquistar esta zona de aquí. Además de eso, sometieron a la gente a la que conquistaban a pactos de conquista, ¿de acuerdo? Sabéis que los pactos de conquista era bueno, pues te puedes quedar aquí si pagas un impuesto y te conviertes a la religión, y si no te conviertes a la religión, pues atenta a las consecuencias, ¿de acuerdo? A veces dejaban que la gente siguiese llevando su religión siempre y cuando se le pagase un impuesto alto por mantenerlo. ¿De acuerdo? Además de eso, pues todos los beneficios económicos que tenía expandirse por prácticamente 3 continentes. ¿De acuerdo? Y además de eso, pues la necesidad o la motivación que tenían por expandirse a lo largo del mundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque además a Mahoma lo que se le había dicho era que esta religión tenía que expandirse por todo el mundo. ¿Vale? Bueno, vamos rapidito, o sea, ya mismo vamos a acabar, ¿de acuerdo? Fijaros, pero ¿cómo se organizaba el imperio islámico una vez que muere, una vez que fallece Mahoma? Bueno, pues una vez que fallece Mahoma, perdón, el máximo representante será el califa, ¿de acuerdo? Que será la máxima autoridad política y religiosa. El califa será como un descendiente divino de Dios, ¿de acuerdo? Y él será como el que tenga todas las respuestas ante, pues yo qué sé, si quiere expandirse, si quieren conquistar o lo que sea. Además de eso, el califa no podía administrar todo este territorio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues contaron con la ayuda de varios visires, ¿vale? Que serían como los primeros ministros, ¿vale? Como una especie de, digamos, presidentes, ¿de acuerdo? Y ellos se encargarían de administrar el territorio, ¿vale? Cerca del califa, por supuesto. Además, como el visir no podía controlar todo el territorio que le concedían, también se apoyaba en otra figura, que sería el emir, ¿vale? El emir sería como lo que nosotros conocemos como una especie de alcalde, vamos a decir, ¿vale? Y además de esto, pues tendríamos al cadí, que sería el juez, y al diwan, que sería el tesorero real, ¿de acuerdo? Así es como se organizarían un poquito, digamos, políticamente en el imperio islámico, ¿de acuerdo? Bueno, visto esto, nos queda muy poquito porque nos queda por ver lo que sería la economía y la sociedad
y las ciudades. ¿De acuerdo? Fijaros, en cuanto a la economía y la sociedad, ¿de qué vivían? ¿De qué vivían en el Imperio Islámico? Bueno, pues ellos vivían tanto de la agricultura, de la ganadería, la artesanía como el comercio. ¿De acuerdo? Fijaros, en un primer momento de la agricultura, bueno, pues intentaron innovar en las técnicas de cultivo e incluso innovaron en los productos que cultivar, ¿vale? Pues por ejemplo, como arroz, cítricos, perdón, albaricoque, etcétera, etcétera. Además de eso, de la agricultura, también mejoraron en la ganadería. Criaron caballos, dromedarios, ovejas. Sobre todo les interesaba muchísimo el tema de la cría de caballos. ¿Por qué? Porque les servían para la guerra. ¿De acuerdo? Además de eso, también tenían la artesanía, que se hacía en mercados, que eran mercados locales y que exportaban pues sus productos, ¿vale? Desde telas, que lo más común que los musulmanes exportaran eran las telas, pues desde las telas hasta cualquier otro producto que ellos considerasen. Además de eso, que tenían también lo que es el comercio, ¿vale? ¿Cómo comerciaban ellos? Bueno, pues ellos comerciaban con dos tipos de moneda. La moneda de oro, que era el dinar, y la moneda de plata, que era el dirham, ¿de acuerdo? Además de todo esto, consiguieron hacerse o afianzarse gracias a todo este mapa, pues con grandes rutas comerciales a lo largo del mar Mediterráneo. ¿De Señorita, acuerdo? señorita, Sí, ¿cómo usted ese mapa? ¿Cómo usted ese mapa? ahí está. Ha visto usted que desde que empezamos con lo que es Mesopotamia, las primeras civilizaciones, Ujú, Mesopotamia, hemos visto Egipto, hemos visto lo que es la parte, ahora mismo estamos con Arabia, con lo que es el Islam. ujú, Importantes civilizaciones están en esa zona del mundo, en esa zona eso es. del mapa. Es decir, que ahí parten muchos de los que son lo que hay. Ha estado hablando usted del comercio. Ujú. Se daba en Mesopotamia ya los hebreos, los fenicios, toda esa zona eh, tiene mucha importancia, ¿no? Porque se cogen todo el comercio, la agricultura, la ganadería, la artesanía, todo ese tipo de cosas. Eso es, totalmente, vamos, de hecho se estudian las grandes civilizaciones y tienen esos nombres y por eso nosotros los estudiamos a día de hoy en los libros de historia, ¿no? Por la importancia que tuvieron y como bien dice don Jorge, en esta zona sobre todo de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, visto todo esto, ¿qué vamos a ver o qué nos queda por ver? Bueno, pues cómo se organizaba un poco la sociedad. Tened en cuenta que para los musulmanes es muy importante el lugar o tu lugar de procedencia, ¿de acuerdo? Si tú no eres musulmán, es difícil que tú llegues a un rango importante dentro de la sociedad, ¿vale? Tenéis que entender que no es lo mismo ser musulmán que ser árabe, es decir, árabe es aquel que proviene de la península de Arabia o la península arábiga. Musulmán puedo ser yo, que no soy de la península de Arabia, pero creo en las mismas convicciones, ¿de acuerdo? Es como la diferencia entre español o cristiano. Se pueden ser las dos cosas, se puede ser solo una. ¿De acuerdo? Entonces es importante que sepáis que para ello era muy importante el lugar de procedencia. ¿Quiénes estaban en los arcos? Pues sobre todo musulmanes que eran de la península arábiga o, bueno, de la zona de Siria también, ¿vale? Y eran los políticos y los grandes señores. Luego estaban los bereberes, que además todas estas culturas las vimos, este tipo de sociedades las vimos. Los bereberes, que eran los pequeños señores y un poquito más humildes. Luego teníamos a los muladíes. Y por último, de otras religiones, pues teníamos a los judíos y a los mozárabes, que eran de origen cristiano. Y finalmente, en la pirámide, lo más abajo, estaban los esclavos. Tenéis que entender que la sociedad musulmana era una sociedad muy jerarquizada, ¿vale? Y establecida sobre todo por el lugar de procedencia del que viniese. ¿De acuerdo? Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco de las ciudades, ¿de acuerdo? Las ciudades musulmanas son muy peculiares. Si nosotros la comparásemos con una romana, las ciudades romanas eran ciudades súper cuadriculadas. Sin embargo, las ciudades musulmanas, aunque son ciudades grandes, son muy desorganizadas, desorganizadas e irregulares. Y además, pues obviamente, pues tenían sus propios espacios. Ya recordamos que toda la zona de la ciudad que era amurallada se llamaba Medina y lo que se encontraba a las afueras eran los arrabales, ¿de acuerdo? Dentro de la Medina, pues podíamos encontrar, por ejemplo, la mezquita, podíamos encontrar el zoco, que era el mercado local, podíamos encontrar la alhóndiga, que estaba enfrente normalmente del zoco y que era donde se guardaban todos los productos que se venderían en este zoco. También teníamos la alcazaba, que se encontraba coronando esta Medina.
Y bueno, pues luego tendríamos pues otros tipos de espacios, como por ejemplo los baños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, bueno, don Jorge, yo ya he terminado. Decirle que a nuestros alumnos que donde viven hay una representación muy grande del mundo árabe, en lo que es la Ujú, ciudad, murallas, puertas, alcázar, todo este tipo de cosas. eso Pues, es. hombre, es una visita que tenían los alumnos de segundo, que es la visita del alcázar. Pues Ujú, decirle que es una visita espectacular. Yo que he estado trabajando en el Alcázar, lo conozco ujú. muy bien y la verdad es que es una maravilla, una maravilla. Hombre, Como es de un todas las regalito. ciudades. Fui a una ciudad que no creía que tenía nada árabe, es como Zaragoza. Pues a mí me Mm, encantó Zaragoza como punto arquitectónico cultural árabe, es muy, 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 muy bonita. Valencia también tiene muchas cosas árabes. Por lo tanto, el mundo árabe nos dejó mucho, mucho legado muy, muy importante, ¿no? Muy eso importante. es. Sí. Pues nada, señorita, hemos terminado. Bueno, Yo pues creo que nada, hemos eso sido es. breves, hemos sido breves. El que Lo más hemos sería soy intentado. yo. No, para nada. Sí, lo hemos intentado, por lo menos lo hemos intentado. Bueno, pues Bueno, nos vemos. adiós. Adiós.